Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo o solo cierta parte de profesionales opina así o es una opinión mía personal para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre sesgos cognitivos. Vamos con un vídeo que creo que puede ser bastante útil. Los sesgos cognitivos, que como su nombre indica se estudian sobre todo desde el cognitivismo, se pueden definir como desviaciones o distorsiones del procesamiento de información por parte del cerebro, que por tanto llevan a formarse errores en la interpretación de la información, ¿no? Se interpreta información incorrectamente, con lo que ello puede conllevar a la hora de cometer juicios equivocados por hacerlo en base a información errónea, distintos errores, etc. El concepto nace de Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1972, pero desde entonces se ha desarrollado enormemente y también se puede considerar que había antecedentes, aunque supongo que depende a quién preguntes. Por ejemplo, Aaron Beck, dentro de su teoría cognitiva de la depresión, enumeró en 1963 una lista de 15 pensamientos deformados, que él llamaba distorsiones cognitivas, que afirmaba que eran frecuentes en las personas que padecían depresión. A mí las distorsiones cognitivas de Beck me parecen muy similares a los sesgos cognitivos y algunas de ellas pues yo creo que todo el mundo coincidiría en que son idénticas. Claro, esto lleva a que la lista de posibles sesgos cognitivos sea interminable con todo el desarrollo que han tenido por parte de distintos profesionales. Yo en este vídeo voy a tratar de explicar los más comunes, los más estudiados, para que no se haga interminable, pero que sepáis que puede haber muchísimos más. Voy a decir también que en este campo la psicología tal vez se puede cruzar un poco con la filosofía, con la lógica, con la retórica, porque algunos de estos sesgos cognitivos pues básicamente se corresponden con falacias que la lógica y la retórica han estudiado ya desde hace muchos siglos. Al fin y al cabo, pues el concepto es muy similar, ¿no? Cuando la lógica estudia las falacias, pues también se centra en estudiar errores en un razonamiento, así que es algo bastante similar a los sesgos cognitivos, aunque desde otra perspectiva. También quiero remarcar, para concluir la introducción, que los sesgos nos afectan más si no somos conscientes de ellos. Claro, o sea, la mejor forma de superar los sesgos es darnos cuenta de que los tenemos y así poder trabajar en sustituirlos por pensamientos racionales y por juicios más exactos. Así que sin más introducción, pues vamos al grano, enumerando 15 sesgos cognitivos que yo creo que son los más comunes, los más estudiados, en los que más se ha trabajado. Primero, sesgo de confirmación. Uno de los más frecuentes, porque a lo largo del día recibimos una cantidad de información ingente que no podemos procesar, especialmente hoy en día, ¿no? Si vivías en un pueblo pequeño hace unos cuantos siglos, pues seguramente no recibías tanta información como hoy en día a través de todas las pantallas que nos rodean, internet, televisión, smartphones, etc. Como nuestro cerebro no puede procesar toda la información, pues es normal que omita una parte, que se olvide de una parte. Y el sesgo de confirmación explica que el cerebro tiende más a retener la información que coincide con nuestras creencias previas. La información que desmiente nuestras creencias previas es un poco más difícil de procesar, así que el cerebro tiende a ignorarla con más facilidad. Un ejemplo práctico. Hay personas con prejuicios racistas que parece que solo se enteran de las noticias de criminalidad si son cometidas por extranjeros. Es asombroso. Pueden tener las noticias de fondo y solo escuchan hablar de robos y violaciones cuando los comete una persona extranjera. Cuando los comete una persona nacida aquí, ya no. Eso se les olvida, se les pasa. Es más fácil procesar la información que confirma sus ideas previas, en este caso que confirma sus prejuicios racistas. Bueno, si además de esto, se informan en medios de comunicación que a su vez tienen sus propios prejuicios racistas y que presta más atención a la criminalidad cometida por personas extranjeras que por personas locales, pues ya como que se retroalimenta todo y es todavía más exagerado, ¿no? Pero eso, creo que es buen ejemplo. El sesgo de confirmación a veces tiene que ver también con la disonancia cognitiva, de la que ya hablé aquí. Segundo, sesgo por interés personal. Los resultados positivos nos los atribuimos a nosotros mismos. Los resultados negativos son causados por agentes externos. Un buen ejemplo son estudiantes hablando de sus exámenes.
Los estudiantes hablando de sus exámenes muy a menudo caen en este sesgo, porque las expresiones más comunes suelen ser he aprobado el examen o me han suspendido el examen, ¿no? Cuando el examen es aprobado es mérito propio, es mérito del propio estudiante, mientras que cuando el examen es suspendido, pues ha sido el profesor el que le ha suspendido al estudiante. La responsabilidad cae en el profesor. Es bastante menos frecuente oír he suspendido o me han aprobado, la verdad. Tercer sesgo, el filtraje, tal y como lo concebía Beck, porque la palabra puede designar otros procesos psicológicos. Tiene que ver con el sesgo de confirmación del que he hablado antes, podría considerarse incluso una variedad del sesgo de confirmación, pero centrado en confirmar la información que sugiere pérdidas, fracasos por nuestra parte. La información que sugiere pérdidas, fallos, fracasos o peligros para uno mismo sí es percibida, pero el resto se omite. Quizá el mejor ejemplo de este sesgo sea con críticas a nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿recordáis que hace yo unos meses saqué una maqueta de rap porque me aburría? Pues cojamos uno de esos temazos, por ejemplo el de Cosas que quiero, que si no lo habéis escuchado deberíais porque es brillante, y una crítica a este trabajo podría ser alguien que viene y me dice oye, pues la letra es espectacular, es de lo mejor que he escuchado, pero lo que es el flow, el sentido del ritmo no lo llevas muy bien, necesitarías más práctica. Pues si yo de ese mensaje, que incluye una valoración positiva y una negativa de mi trabajo, me quedo solo con la negativa y le empiezo a dar vueltas a que ha dicho que no tengo ningún sentido del ritmo, lo que probablemente tiene razón, pues entonces estaría cayendo en el sesgo de filtraje. Cuarto, falacia del apostador. Tiene que ver con creer que los acontecimientos pasados afectan a los acontecimientos futuros de una forma que no lo hacen. El mejor ejemplo es con juegos del azar, de ahí el nombre de la falacia. Por ejemplo, imaginemos que pretendes tirar un dado 3 veces con intención de que salgan 3 seises seguidos. Pues la posibilidad inicial que tienes de que salgan 3 seises seguidos vendría a ser una entre 6, entre 6, entre 6, ¿no? Una posibilidad bastante baja. Sin embargo, ¿qué pasa si ya has tirado el dado y ya has sacado 2 seises y solo te queda esa última tirada en la que tienes que sacar otros 6 más? Pues bueno, la falacia del apostador ocurre cuando pensamos que las posibilidades son más bajas de lo que realmente son. No nos damos cuenta de que, en cierto modo, las posibilidades ya se han reiniciado. O sea, los 2 primeros seises ya están ahí, ya están asegurados, ya no cuentan para nada. Ahora, la posibilidad que tienes de sacar otros 6 es nuevamente de una entre 6. Una por cada cara del dado. Pero la falacia del apostador llevaría a creer que es menos frecuente, que después de haber tocado 2 seises ya no toca tan fácilmente que salga otro. Cuando sí es así, cuando claro, las posibilidades vuelven a ser 1 de 6. O no sé, una ruleta. Estás jugando a la ruleta y acaba de tocar el 32. Pues a la hora de apostar para el siguiente número, la falacia del apostador puede llevar a creer que hay menos posibilidades de que salga el 32 que cualquier otro número, porque 2 32 seguidos serían una cosa muy rara. Pero la realidad es que el 32 que ya ha salido no afecta para nada a las posibilidades de que salga el siguiente. Ya no cuenta, ya el 32 vuelve a ser tan probable como cualquier otro número y la falacia del apostador llevaría a pensar que no, que es menos probable. Por cierto, mirad cómo el ejemplo opuesto a estos que he puesto podría empeorar una ludopatía. Porque, por ejemplo, si tienes una racha de pérdidas, pues la falacia del apostador podría llevar a creer que ya te toca ganar, entre comillas, ¿no? Que después de unas cuantas pérdidas, pues ya es más probable que empieces a ganar. Entonces puede ser que una racha de derrotas lleve precisamente a apostar más y con más ganas, pensando en la falacia del apostador, cayendo en la falacia del apostador y pensando que ahora es más probable ganar porque ya se han perdido muchas veces seguidas, cuando no es así en realidad. Quinto, sesgo del superviviente. De este ya hablé un poco en el vídeo que dediqué al pensamiento mágico. Viene a ser que calculamos las posibilidades de superar un obstáculo en base a la información proveniente únicamente de quienes ya lo han superado, sin considerar la información de quienes han fracasado, que también debería ser considerada y puesta en una balanza, ¿no?
El ejemplo tradicional es una situación que se dio en la Segunda Guerra Mundial cuando los estadounidenses hicieron un estudio en aviones para ver en qué parte de los aviones se recibían los impactos enemigos y así ver qué partes del avión debían ser reforzadas, porque evaluaban los impactos que habían recibido los aviones que volvían a la base tocados y entonces deducían que donde más impactos recibían los aviones era donde era más probable que les acertaran. Fue el matemático Abraham Wolf el que notó que estaban completamente equivocados y les dijo: hey, lo estáis haciendo exactamente al revés. O sea, estáis considerando únicamente la información que viene de los aviones que han sido tocados, pero aún así han conseguido regresar a la base. Y estáis omitiendo la información que no la tenéis de los aviones que han sido derribados. Entonces, seguramente lo que pasa aquí no es que en estas zonas donde no estáis viendo ningún impacto no sean disparados los aviones. Lo que está pasando es que los aviones que reciben el menor impacto precisamente en estas zonas son los que son derribados y no consiguen volver a la base. Entonces las zonas que hay que reforzar no son las zonas en las que estáis viendo que se han dado impactos en los aviones que han vuelto a la base, sino justo lo contrario. Hay que reforzar las zonas en las que no se está viendo ningún impacto entre los aviones que han sobrevivido. Bueno, en el mismo vídeo del pensamiento mágico yo puse un ejemplo totalmente distinto con youtubers, ¿no? Como sobre cómo alguien que empieza en YouTube puede creer que lo va a tener facilísimo para conseguir millones y millones de visualizaciones y poder vivir de YouTube porque conoce precisamente los casos de los que han conseguido hacer eso, gracias a que ahora son famosos y sus casos son conocidos. Pero claro, a la hora de calcular estas posibilidades que tiene él de triunfar, está omitiendo la información de todos los casos que han intentado ganarse la vida con YouTube y no lo han conseguido porque apenas reciben visualizaciones en su canal, que probablemente son muchos más numerosos que los que han triunfado. Sexto, sesgo de autoridad. Este se corresponde directamente con la falacia de autoridad, que es muy estudiada en la lógica y la retórica, así que no hay mucho que explicar. Sencillamente, cuando caemos en este sesgo, pues tendemos a sobrevalorar la información que proviene de alguien a quien consideramos una autoridad en un tema concreto. Cuando en un tema concreto consideramos que alguien es una autoridad, pues tendemos a pensar que todo lo que dice va a misa y es así y es verdad y tiene razón con excesiva facilidad. Séptimo, hipótesis del mundo justo. También hablé un poco de esta por encima en el vídeo del pensamiento mágico. Y básicamente consiste en que es más cómodo y reconfortante pensar que vivimos en un mundo que es justo y que por tanto a la gente a la que le pasan cosas buenas es porque ha trabajado mucho y tiene muchos méritos y se las merece. Y a la gente a la que le pasan cosas malas es porque ha hecho algo mal o ha sido mala persona y se lo merece. O sea, básicamente este sesgo consiste en creer que la gente obtiene exactamente lo que se merece cuando muy a menudo no es así en absoluto. Algunos ejemplos comunes, pues el dinero, por ejemplo. Si caemos en este sesgo, pues pensaremos que las personas que son millonarias, que tienen muchísimo dinero, es porque se lo merecen, porque han trabajado durísimo, porque tenían ideas buenísimas y eran unos genios y se merecen toda su fortuna. Mientras que las personas que están muriendo de hambre pues será porque han hecho algo mal, porque han cometido errores terribles, porque son personas malas y se merecen morirse de hambre. Puede pasar también con las agresiones, por ejemplo, cualquier tipo de agresión, un robo, una agresión sexual. Si caemos en la hipótesis del mundo justo, si caemos en este sesgo, pues pensaremos que quien sufre una agresión es porque se lo merece, y será porque se ha juntado con quien no debía, porque ha ido a donde no debía, porque iba provocando, etcétera. Como veis, este sesgo también se corresponde mucho con algunas posturas sociopolíticas porque es conveniente para esas posturas, ¿no? O sea, por ejemplo, para una persona que defiende el sistema económico actual, pues le conviene decir que en la actualidad los millonarios se merecen ser millonarios y los que se mueren de hambre se merecen morirse de hambre. Para alguien que quiere negar que la violencia machista y que las agresiones sexuales sean un problema social, pues también le conviene decir que quien sufre las agresiones es porque se las merece y porque iba provocando. Entonces eso, digamos que hay posturas sociopolíticas que
utilizan este sesgo de pleno, totalmente. O sea, ideas políticas totalmente basadas en gente que cae en este sesgo y en caer en este sesgo. Sesgo de anclaje. Consiste en que la primera información que recibimos sobre algo pesa más, se tiene más en cuenta que información posterior. Hay una frase hecha muy común que dice que la primera impresión es lo que cuenta. Pues eso vendría a ser básicamente la forma más sencilla de explicar este sesgo, ¿no? Que la primera impresión que nos formamos sobre algo, el primer juicio que nos hacemos sobre algo, pues pesa más que información posterior, incluso cuando esa información posterior es más numerosa y proporciona más ejemplos, y podría pesar más que la información inicial si la hubiéramos recibido en otro orden. Pues eso, un ejemplo muy fácil, pues la impresión que te formas de una persona, ¿no? Si una persona la primera vez que la conoces te cae mal o ya te dicen que te tiene que caer mal y recibes una información negativa, pues te formarás una impresión negativa que luego es bastante difícil de erradicar y bastante difícil de cambiar. Incluso cuando vayas recibiendo información posterior que sugiere que esa es una persona maravillosa y que debería caerte bien y que lo normal por esa información que estés recibiendo es que esa persona te caiga bien, pues si caemos en el sesgo del anclaje, la primera información que hemos recibido, que era una impresión negativa, pues pesará mucho más que esa información de valoración positiva que recibimos después. La novena que voy a tratar es la falacia de justicia, que consiste en esperar recibir de los demás lo que uno cree que merece, lo que uno considera porque sí que merece, e indignarse cuando no es así. Un ejemplo muy bueno de esto es los tíos que últimamente se les suele llamar nice guys, que son los tíos que aseguran ser buenísimas personas y majísimos y tratar muy bien a las mujeres, pero si luego se da el caso de que no follan, pues se indignan bastante porque consideran que ellos tendrían que ser recompensados por tratar muy bien a las mujeres recibiendo sexo a cambio. O sea, la idea es un poco que niegan, no consideran, no tienen en cuenta para nada, es como si no existiera el deseo o la voluntad de las mujeres o lo atractivos que parecen ellos a las mujeres, ¿no? Ellos solo consideran el sexo como una recompensa que ellos deberían recibir porque están siendo majísimos, sin tener en cuenta ningún otro factor. Y claro, se indignan bastante si no reciben esa recompensa que ellos creen que merecen. Bueno, igual le da una explicación demasiado larga cuando Helena Rumorgel lo define perfectamente y lo resume mucho mejor en solo 12 segundos. Tú te has pensado que eres un chico majo y que por eso te de comer el rabo, pero no, solo eres un misógino de mierda. Aprovecho para recomendar que sigáis a Helena Rumorgel en Twitter o Instagram porque es maravillosa y se aprende mucho con ella, por cierto. Luego está el prejuicio de homogeneidad de los demás, que funciona tanto a nivel individual como a nivel social a la hora de comparar el propio grupo en el que uno mismo se encuentra incluido con otros grupos. Tendemos a pensar que las demás personas son más homogéneas, más parecidas entre sí, mientras que nosotros mismos somos muy heterogéneos y más distintos a los demás. Para poner un ejemplo, volvamos a la adolescencia y a las tribus urbanas, porque seguramente podremos encontrar con bastante facilidad una cuadrilla de 8 amigos góticos, por ejemplo, que considera que entre ellos mismos son bastante distintos y cada uno tiene sus peculiaridades y tal, pero conocen de vista una cuadrilla de 8 chavales canis que considera que son prácticamente idénticos entre ellos. Es que es como si fueran clones, como si fueran copias unos de otros. Todos visten igual, hablan igual, escuchan la misma música, etc. En cambio, si vamos a donde esa cuadrilla de 8 canis, pues veremos que se consideran muy heterogéneos entre ellos, que se distinguen bien y ven que cada uno tiene sus particularidades, sus individualidades, mientras que esa otra cuadrilla anterior de 8 góticos les parece que son idénticos entre ellos, que son copias y que son un grupo muy homogéneo, vamos, que todos actúan igual. Los demás tienden a parecernos más homogéneos entre sí que lo que nos parecemos nosotros mismos. El 11º que voy a tratar es el sesgo de percepción, que se parece bastante al sesgo de confirmación, pero está más centrado en percibir las cosas en las que ahora estamos pensando y en las que antes no pensábamos.
Por ejemplo, es frecuente que una mujer cuando se queda embarazada, al salir a la calle tenga la sensación de que ahora se está encontrando con muchas más mujeres embarazadas que antes. Pero no es así. Realmente el número de otras mujeres embarazadas con las que se encuentran no ha aumentado, estadísticamente hablando. Es solo que antes no les prestaba atención y ahora que ella misma está embarazada sí se fija más en ellas. Alguien que se compra un coche rojo cuando sale en la calle puede empezar a fijarse en los demás coches rojos y pensar que el número de coches rojos que se ve últimamente ha aumentado, pero no ha aumentado, es solo que les presta más atención. Luego está el pensamiento contrafáctico. En realidad este nombre no me convence porque el pensamiento contrafáctico se refiere en general a todo lo que es darle vueltas a qué podría haber pasado si las cosas hubieran sido de otro modo, si yo hubiera tomado otra decisión, etc. Y el efecto específico que yo quiero comentar del pensamiento contrafáctico es cuando dentro de este, cuanto más nos acercamos al resultado deseado pero seguimos quedándonos en el fracaso, más nos molesta y más sufrimos por ello. Por ejemplo, imaginemos un sorteo de lotería. Es un sorteo en el que solo se premia el número ganador, ¿vale? Hay que acertar todas las cifras. No te dan un premio más pequeño por acertar unas cuantas cifras. No, es acertar todas las cifras o nada. Pues si sale premiado el número 38.765, seguramente vas a sufrir mucho más si tuvieras el número 38.764 que si tuvieras el 23.440, porque has fallado solo por una cifra y eso jode muchísimo. Pero en realidad, pensándolo fríamente, no tendría por qué ser así. Los resultados para ti son los mismos si fallas una cifra que si fallas las 5. Así que debería ser igual de molesto, pero normalmente fallar solo una hace que lo pasemos mucho peor. Porque resulta más fácil imaginar que conseguíamos el resultado deseado, ¿no? Como que nos hemos quedado más cerca. Otro ejemplo, un examen en el que tienes que aprobar sí o sí. Si suspendes no te cuenta la media con otros exámenes ni nada, o sea, es aprobar o suspender. Pues seguramente al alumno que saque un 4,95 le va a joder bastante más no haber aprobado que al alumno que saque un 3,75. E insisto, desde la frialdad y desde el pensamiento objetivo no tendría por qué estar más molesto uno que otro, porque en realidad los dos han fracasado y los dos no han conseguido lo que querían. Pero por este efecto específico dentro del pensamiento contrafáctico, pues cuanto más nos acercamos más nos jode. Y al que ha sacado un 4,95 le va a joder mucho más que al que ha sacado un 3,75. Yo creo que tiene que haber un nombre para este efecto, pero la verdad es que no he conseguido encontrarlo, no sé, así que bueno, diré simplemente que es un efecto dentro de del pensamiento contrafáctico. Luego está la generalización, que traté un poco en un vídeo que hice hace muchísimo tiempo sobre el racismo explicado desde la psicología, porque el racismo me parecía un buen ejemplo para esto, los prejuicios racistas. En realidad se da un doble proceso de discriminación primero y generalización después, ¿no? O sea, primero hay un proceso de discriminación por el que identificamos un rasgo que otro tiene y que lo demás a nuestro alrededor no. Y después generalizamos la opinión que nos hemos hecho sobre ese elemento con ese rasgo a todo lo que tenga el mismo rasgo. Pues, por ejemplo, una persona con prejuicios racistas por lo que sea y tal, pues ve a una persona de origen magrebí cometer un robo, pues puede generalizar y pensar que todas las personas de origen magrebí son proclives a cometer robos. Esto explicado desde la psicología evolutiva, la verdad es que hace miles de años tenía sentido, ¿no? Seguramente nuestros antepasados tenían más oportunidades de sobrevivir si después de la primera vez que se encontraban con un tigre y lo veían atacar a humanos, pues pasaban a generalizar y a considerar que todos los tigres atacaban a humanos. Era una idea bastante sensata que seguramente ayudaba más a sobrevivir. Pero hoy en día, en un mundo más complejo, en el que en nuestro día a día los rasgos físicos que apreciamos en los demás no tienen nada que ver con si son una amenaza para nosotros o no son una amenaza, pues este sesgo ya no tiene sentido, ya hace tiempo que no tiene sentido, ¿no? El efecto Dunning-Kruger
es otro sesgo interesante que explica que a veces cuanto menos sabemos de un tema más creemos saber, precisamente porque nos faltan los conocimientos necesarios para calcular lo grande que es la cantidad de conocimientos que nos falta por adquirir. Se puede ver muy a menudo, en algunos temas más que en otros. A ver, yo llevo un canal de YouTube que trata sobre muchos temas distintos, pero el que más gente atrae, el que más visitas atrae es siempre el de drogas. Y el campo de las drogas es un campo maravilloso para que se produzca el efecto Dunning-Kruger, porque debido a la ilegalidad de estas, a la negativa de muchos gobiernos a dar información sobre drogas, a los mitos que se generan en la calle, etcétera, o a las campañas de propaganda simplistas, pues mucha gente quiere saber sobre drogas muchísimo más de lo que sabe. Entonces ni os imagináis la cantidad de peña que viene a mis vídeos sin tener la más remota idea de los conocimientos más básicos sobre las drogas, pero creyendo que sabe mogollón e intentando corregirme o explicándome algo que evidentemente se de sobra. Bueno, si echáis un vistazo a los comentarios de algunos vídeos, igual si os podéis imaginar cuánta peña de esta hay, sí. Pero eso, ¿no? Eso vendría a ser el efecto Dunning-Kruger. Y por último está el efecto Forer. Este sesgo consiste en percibir descripciones muy ambiguas, muy vagas, que se pueden aplicar a prácticamente todo el mundo como si fueran descripciones muy específicas que solo se pueden aplicar a nosotros mismos y a unos pocos más como mucho. Lo del efecto Forer yo creo que da mucho de sí, así que creo que en el futuro le dedicaré un vídeo entero solo a este efecto en esta misma sección, en psicología para el día a día, para poder explicarlo mejor, poner más ejemplos, porque creo que da mucho juego y que si lo intentara explicar todo en este vídeo pues no acabaríamos nunca y estaría un poco desequilibrado, así que eso. Sobre el efecto Forer pues haré un vídeo más detallado en un futuro. Y yo creo que con estos 15 sesgos explicados, pues nos ha quedado un vídeo decentillo que espero que os haya entretenido. Como decía, muchos profesionales pues consideran que hay muchos otros sesgos y que hay sesgos más importantes, incluso quizás, así que bueno, el número total de sesgos cognitivos pues podrá ser de docenas y docenas y docenas, pero yo creo que con estos 15 que he explicado aquí, pues queda un vídeo decente que no se alargue para siempre. Sería la hostia que este vídeo os sirva para detectar algún sesgo en el que caíais y no os habíais dado cuenta y sustituirlo por pensamientos más racionales y juicios más exactos, ¿no? A mí me haría muchísima ilusión que pasara eso, lógicamente, pero bueno, que si eso no pasa, pero aún así el vídeo os ha resultado entretenido y os ha gustado, pues ya me doy con un canto en los dientes. No vamos a pedir demasiado. Y eso, si os ha gustado el vídeo, pues recordad que tengo muchos otros vídeos sobre muchos otros temas que podéis ver si queréis. Si no queréis, pues nada, claro. Haced lo que queráis, pero procurad no caer en sesgos, supongo.